Good morning, student. Esta semana vamos a hablar acerca de la reunificación de Alemania. Tenemos como fondo al grupo Pink Floyd con el nombre de la canción Another Brick in the Wall, que quiere decir no es más que otro ladrillo en el muro. ¿Y por qué tiene que ver esta canción? Mucho, porque vamos a hablar hoy día acerca de la construcción del famoso muro de Berlín, que yo sé que tú has escuchado, y debido a qué motivo se da la destrucción de este muro. Todo este suceso se va a dar en los años 80. La situación de las naciones pertenecientes al bloque comunista era inquietante desde varios puntos de vista, tanto social, económico, político, tecnológico, entre otros. Sin embargo, eran pocos los que adivinaban que en menos de algunas décadas el autodenominado socialismo real sería virtualmente borrado de la faz de la Tierra. El real grado de descomposición solo podía ser advertido por quienes se hallaban en la cabeza de la superpotencia soviética, así como solo de estos podían venir las iniciativas necesarias para evitar su hundimiento. Estas reformas finalmente y quizás tardíamente se intentaron a partir del año de 1985, cuando ascendió al poder en Moscú, yo sé que te acuerdas quién es, Mikhail Gorbachev, personalidad decisiva y controversial de nuestros tiempos. Y desde Mikhail Gorbachev, el cual vamos a hablar nosotros en el tema de la reunificación de Alemania. Así que presta mucha atención y toma nota. Hablaremos ahora un poco de los antecedentes de la división de Alemania. Para eso, nosotros vamos a trasladarnos en la Segunda Guerra Mundial, en la llamada Conferencia de Yalta y en la Conferencia de Potsdam. Ya hemos hablado en nuestras clases anteriores acerca de estas conferencias. En estas dos conferencias, los países vencedores, ¿y quiénes fueron los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial? Muy fácil. Fue Gran Bretaña, la URSS, USA, Estados Unidos, ¿y qué más? Y French. ¿Qué es French? Francia, ¿cierto? Estas cuatro zonas, estos cuatro países, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a dividirse cada uno, van a dividirse una parte de Alemania, ¿cierto? Cada estos cuatro países vencedores se van a dividir a Alemania, ¿no? Debido a que, recuerda que esta Segunda Guerra Mundial se dio debido también a Alemania, ¿no? Liderada por Hitler. Pero en los años siguientes, al inicio de la Guerra Fría, estas cuatro zonas, estos cuatro países, se van a dividir en dos ahora. Ya no va a existir el país, ¿no? Que estaba dirigido por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la URSS. No. Ahora Alemania va a ser convertido en dos zonas. La Alemania occidental y la Alemania oriental. La occidental, el cual en este caso vamos a tener aquí a la República Federal Alemana o las iniciales de la RFA, y en el extremo, ¿no? La Alemania occidental, tendremos aquí la República Democrática Alemana, siendo su capital Berlín Oriental, y el de Alemania Occidental, Berlín Occidental. Entonces, a partir de esta división de Alemania Occidental y Oriental, vamos a dar inicio a esta reunificación que al famoso milagro alemán. ¿En qué va a consistir el milagro alemán? Ahora vas a aprender. Así que sigue prestando atención. El milagro alemán. Esta milagrosa reconstrucción de la Alemania Occidental, recuerda lo que te expliqué en la anterior diapositiva, que Alemania ya no estaba dividida entre cuatro países, sino ahora tenía dos sectores, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Pues la reconstrucción no se va a dar, ¿no?, de manera igualitaria en ambas Alemanias, ¿no? Una de ellas, que viene a ser la occidental, va a sobresalir por encima de la otra, tanto en el aspecto político y económico. Por ejemplo, vemos lo siguiente. En este caso, la milagrosa reconstrucción, como lo estaba explicando, de la Alemania occidental, que se convirtió rápidamente, incluso, mira, no lo puedes creer, en la tercera potencia económica del planeta. Se produjo bajo el liderazgo del demócrata Konrad Adenauer, que era el canciller de la República Federal Alemana desde el año de 1949.
hasta 1963. A este político, acompañando de eficaces, en este caso colaboradores como Ludwig Edward, le cabe el mérito de haber creado las condiciones para el crecimiento económico, orientado a la producción hacia el consumo interior y exterior, favoreciendo las inversiones y el capital privado, con medidas en materia de impuestos y condiciones laborales. Las actividades industriales creció a tal ritmo que a los años 60 el país debió importar mano de obra de otras naciones como Italia, España y Turquía. Mira cómo había sobresalido Italia, Alemania, pero no era Alemania, era Alemania occidental nada más. Este renacimiento alemán vino acompañado de movimientos orientados a obtener para la República Federal Alemana un auténtico estatus de soberanía, sin que esto significase un retorno a la política imperialista que tan nefastos efectos había tenido sobre el país, sobre el continente y el mundo. Con Adenauer, el Estado germano logró poner fin a la secular enemistad con Francia y al mismo tiempo impulsó, en este caso va a impulsar en Europa Occidental la idea que un Estado alemán fuerte no solo, en este caso ya no sería un peligro para la paz, sino que era la necesidad para la para la contención del comunismo soviético. Así, a principios de los años 50, la República Federal Alemana fue desocupada por las fuerzas aliadas y poco más tarde fue admitida en la OTAN. Sin embargo, en este caso, la Alemania Occidental, por otro lado, ¿no? Tenemos a la pobre la Alemania Occidental se convertirá más adelante en una de las fundadoras de la Comunidad Económica Europea. Entre los sucesores de Adenauer destaca la figura de Willy Brandt, quien en el año de 1969 se convierte en el primer canciller socialista de la República Federal Alemana. A este corresponde también una política de distensión y acercamiento hacia el bloque comunista y especialmente hacia la República Democrática Alemana. Ambos estados fueron admitidos en la ONU. Luego de reconocerse mutuamente, a esta tendencia se le llamó Ostpolitik, la política de apertura hacia el este. De todos modos, la opulencia que se alcanzó en la Europa Occidental durante la posguerra no estuvo exenta de estallidos de descontentos. El más célebre de estos se produjo en París en el año de 1900, en este caso del año de 1968. Entonces recuerda que ese milagro alemán va a permitir, en este caso, la reconstrucción de, ¿qué? De Alemania Occidental o Oriental, de Alemania Occidental, y va a estar dirigido, ¿no? Acá tenemos al personaje, a Konrad Adenauer. Él va a ser el principal impulsor de este resurgimiento. Entonces, ahí en el libro, incluso te está preguntando, ¿no? Tienes una pregunta con respecto a este personaje, ¿no? ¿Quién era Konrad Adenauer? Pues él es el famoso líder y canciller, en este caso, del famoso milagro alemán. Sigamos entonces. La construcción del muro de Berlín. A ver, acá tenemos, ¿no? Nuestro mapa. Tenemos aquí por un lado a Alemania Occidental y Alemania Oriental. Nosotros sabemos que la Alemania Occidental pues tenía un gran auge económico, había sido aceptado por los aliados debido, en este caso, a los logros y a la prosperidad que se estaba dando en este país. ¿Liderado por quién? ¿Quién es el estratega de este gran milagro alemán? Pues es Konrad Adenauer. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues tenemos aquí Alemania Oriental, ¿no? Los alemanes del Oriente. Ellos, estos germanos orientales, van a querer ir, ¿no? A la prosperidad que se daba en Alemania Occidental. Empezaba a darse una gran cantidad de fuga. O sea, había una gran cantidad de germanos del Oriente que se dirigían al Occidente. Entonces, debido a que en este caso Alemania Oriental iba perdiendo su población debido a la migración que se daba, es donde va a iniciarse en el año de 1961 la construcción del llamado Muro de Berlín, de aproximadamente 43 kilómetros, para evitar de esa manera que se pueda
dar la fuga de esta población. Las poblaciones, ¿no?, procedentes del oriente hacia el occidente. ¿Quién va a dar la orden? Pues el gobernante de la República Democrática Alemana, que viene a ser Alemania Oriental, Walter Ulbricht. En esta época, durante la construcción de ese muro antifascista, se inicia esta construcción durante el gobierno del presidente Kennedy, que era presidente de qué país? De Estados Unidos, y de la URSS tenemos a su gobernante, a Nikita Khrushchev. Este muro de Berlín va a durar aproximadamente 30 años. Entonces vamos a conocer también más adelante cómo se da la destrucción de ese muro y por qué. Entonces ya sabes ahora la explicación de por qué se construye este famoso muro de Berlín en el año de 1961. La Unión Soviética, la crisis de la década de 1980, porque se va a dar en la URSS en ese año. La situación social y política en la URSS era especialmente grave en los primeros años de los 80. La productividad de la economía había descendido cada vez más, en gran medida por el atraso de tecnología clave, y ello había repercutido en este caso en la calidad de vida de la población. Bienes de consumo esenciales o víveres básicos escaseaban incluso en las grandes urbes, ya que la energía del país se canalizaba hacia las carreras del espacio y el armamento contra los Estados Unidos. Ahora bien, aún en ambas áreas, aparentemente se había conseguido una cierta paridad. Lo real es que eso había sido posible sacrificando los bienes del ciudadano común, y la Unión Soviética había terminado convertida en una sociedad con estándares de calidad de vida tercermundista, detrás de la fachada de una superpotencia militar. La pobreza que reinaba en el bloque comunista contrastaba con la prosperidad que podían apreciar en los países de Occidente. Los afortunados que conseguían viajar a estos estados y termino de mimar la fe en un sistema que había prometido conducir a la humanidad hacia un orden superior al capitalismo, al margen de las demandas materiales, crecía la insatisfacción por la ausencia de libertades, elemento que fue denunciado sobre todo con fuerza desde los años 60 por intelectuales como Saragov, Alexander, ambos galardonados con el premio Nobel. La inquietud era también visible en los países satélites, especialmente en Polonia, donde la oposición al comunismo y el reclamo por cambios había encontrado inesperadamente un poderoso e influyente aliado. Tras la desintegración, como la designación como sumo pontífice de Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia. En este escenario se produce, debido al caos político, social de la URSS, ¿no?, de vender una imagen al mundo, ¿no?, una imagen que no era cierta, no era real, debido a que la población estaba, en este caso, tenía una pésima calidad de vida, ¿no?, muy similar a un país tercermundista. En ese escenario se produce la llegada de un personaje. ¿Qué personaje? Mikhail Gorbachev. Ese es en el año de 1985, es donde Gorbachev asume el poder en la URSS. Sorprendentemente, este nuevo líder va a emprender una audaz reestructuración económica, política del régimen, para devolverle su dinamismo y salvarlo del colapso. Mikhail Gorbachev, a través de su perestroika, en ruso, o perestroika, va a hacer una serie de reformas y cambios. Entonces ahora vamos a conocer nosotros qué es la perestroika. La perestroika. Con el título de perestroika, Gorbachev aludía a la necesidad de reestructurar principalmente el sistema económico de la URSS, ante el evidente fracaso de la economía comunista excesivamente centralizada, burocratizada y planificada. La incapacidad del sistema soviético debía suplirse entonces
mediante un esfuerzo modernizador. Para ello era necesario abrir el país a este caso, a los capitales y a la tecnología de las naciones más avanzadas, y a la vez liberar la economía para crear los estímulos que incentivasen la alza de la productividad. Entre otras medidas, se permitió entonces la aparición de empresas privadas en algunas áreas productivas y en algunas empresas estatales, pero no generaban ganancias, sino que representaban pérdida para el fisco. Fueron, en este caso, las empresas que van a causar pérdida fueron desmanteladas. Fisco quiere decir tesoro público. Sin embargo, Gorbachov comprendió que estas reformas no serían suficientes si no existe un real esfuerzo por democratizar un Estado soviético. A la perestroika económica siguió entonces el glasnost, que en nuestro libro nos habla acerca de glasnost. En el plano político, con la idea, que era el glasnost, era la idea de involucrar a la ciudadanía en pleno en la labor de este caso, de relanzamiento del país. Se introdujo una apertura y transparencia sin precedentes para informar acerca de la real situación del Estado y para cuestionar los elementos viciados del mismo. Por otra parte, miles de individuos que hasta entonces habían estado encarcelados por atreverse a criticar a las autoridades o por dar discusiones, fueron en este caso encarcelados. La prensa, las artes, la intelectualidad en general pronto se hicieron eco de las voces que exigían una renovación del régimen desde sus fundamentos. Entonces, el glasnost, que era el glasnost, pedía que la población también se ponga, ¿no?, el corazón ahí, las manos para trabajar y levantar a Rusia, ¿no?, debido al estado en el que se encontraba. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen, una foto, vemos aquí el desastre ocurrido en la planta nuclear de Chernobyl. Esto se da en el año de 1986, donde nos va a revelar al mundo entero el atraso y la deficiencia de las instalaciones soviéticas, ¿no? Esto también, Chernobyl se dio en el país de Rusia. En nuestra última diapositiva nosotros vamos a hablar un poco acerca de cuáles fueron las causas del fin de la URSS. En el año de 1989, finalmente se inicia el desmoronamiento del bloque comunista. El hecho más emblemático fue la caída del muro de Berlín, que separaba el sector comunista del sector capitalista. Esta construcción data del año de 1961 y siempre había sido repudiado por los alemanes. El gobierno de la República Democrática Alemana, encabezado por Heinrich Honecker, había empezado también a sentir los efectos de esta presión popular por reformar el modelo de Gorbachov. Ante esto, el régimen ni siquiera podía argumentar que las reformas irritarían a Moscú y terminarían, en este caso, en un intervencionismo militar, como había ocurrido en Hungría o también en Checoslovaquia. A mediados del año de 1989, Honecker, ¿no?, va a renunciar y formar un nuevo gobierno, aunque también con miembros del Partido Comunista. Pronto las nuevas autoridades tuvieron que anunciar diversas concesiones, entre ellas un paso de Berlín Occidental hacia Berlín del Oriente. Entonces estas personas no pudieron esperar, ¿cierto?, a que el documento se formalice, y es así, donde el 9 de noviembre se precipitaron sobre el muro y cruzaron el sector occidental. El júbilo fue transmitido, la algarabía, la felicidad de haber destruido este muro, fue transmitido en diferentes partes del planeta. A los días siguientes, el mundo entero fue testigo de la demolición de uno de los monumentos más reconocidos del ordenamiento bipolar. A partir de entonces, se inicia un irreversible proceso de acercamiento entre ambos estados de Alemania. Entonces, estos vienen a ser los sucesos que acabo de mencionar, van a convertir a Gorbachov en una figura celebrada a nivel mundial. Esta celebridad se acrecentó por gestos como la reunión sostenida con el presidente de Estados Unidos, George Bush,
en la isla de Malta. En esta cumbre, ambos líderes depusieron definitivamente su antigua enemistad y proclamaron el fin de la Guerra Fría. El líder soviético llegaría a galardonarse en este caso como Premio Nobel de la Paz por su labor decisiva en el alejamiento de la amenaza de la guerra nuclear que hasta entonces había prendido a gran cantidad del planeta. Sin embargo, dentro de la URSS en sí, los resultados visibles de las iniciativas de Gorbachev no eran tan satisfactorias. La economía estaba virtualmente paralizada, donde reinaba la paz y la corrupción en la administración. Mientras la población asistía al desmoronamiento del poderío internacional del país, los sectores más duros decidieron que el proceso había llegado demasiado lejos y en el año de 1991 intentaron un golpe contra Gorbachev. La iniciativa va a ser un fracaso. En los meses siguientes, los presidentes de la República que formaba parte de la URSS, entre quienes sobresalía Boris Yeltsin, presidente de la República Rusa, anunciaron el fin del vínculo que los mantenía unidos y la constitución de sus respectivas repúblicas en estados independientes. A fines del año de 1991, la URSS dejaba oficialmente de existir y en su lugar va a aparecer 15 nuevos estados. El mayor de ellos es Rusia, quien va a heredar el poder nuclear y espacial del país. Con este nombre, en este caso, se conoce al orden posterior a la Guerra Fría. Esta viene a ser la era del fin del mundo bipolar y el nacimiento de un nuevo ordenamiento que va a estar encabezado no por la URSS, sino por los Estados Unidos, luego de la caída del comunismo, y es donde va a empezar a desaparecer en gran parte en todo el planeta. Desaparece esta idea de comunismo y va a empezar a expandirse el llamado capitalismo. Entonces esto, jóvenes, sería todo con respecto a la clase. No te vayas a olvidar dejar tus comentarios y tus datos para poder considerar el momento de la evaluación y resolver el libro, la unidad 12 de Historia Universal. Estudia, nos vemos. Gracias.